En la tenue luz de una noche de lunes en Tampa, Florida, el zumbido rutinario de las calles fue interrumpido por el escalofriante sonido de disparos. La fecha era el 9 de octubre de 2017. El detective David Alderson y su equipo fueron los primeros en llegar, acudiendo rápidamente a una escena que pronto los atormentaría, el pavimento manchado de sangre cerca de una parada de autobús, donde un joven afroamericano yacía moribundo. Una vida al borde y un asesino aún en libertad. Mientras los servicios de emergencia se apresuraban a salvar a la víctima, la gravedad del caso pesaba sobre los oficiales. Lo que aún no sabían era que este asesinato era solo el comienzo de una cadena de eventos espeluznantes que sumiría a Tampa en el miedo. ¿Qué llevó a estos horribles eventos? ¿Existía algún tipo de rencor o fue simplemente un acto de crueldad gratuita? Descúbrelo en el video de hoy. El lunes 9 de octubre de 2017, aproximadamente a las 8:50 de la noche, el Departamento de Policía de Tampa en Florida recibió un reporte sobre un hombre que había sido disparado, con el tirador presuntamente huyendo de la escena momentos antes. En cuestión de minutos, el detective David Alderson y otros 2 oficiales llegaron al lugar. Al salir del auto, el oficial Alderson notó un pequeño grupo de personas reunidas cerca de una parada de autobús, aparentemente intentando brindar primeros auxilios a un hombre afroamericano tendido en el suelo. El hombre herido estaba de lado, su camisa blanca empapada de sangre, con evidentes heridas de bala en el abdomen y el brazo. El oficial Alderson se acercó e intentó hablar con el hombre, pero la víctima no respondía y no tenía pulso. El oficial Alderson rápidamente giró al víctima y comenzó la reanimación cardiopulmonar, RCP. Poco después, llegaron los servicios de emergencia del departamento de bomberos y asumieron los esfuerzos de rescate. Al darse cuenta de la crítica condición del hombre, decidieron transportarlo al hospital de inmediato para recibir tratamiento de emergencia. Antes de colocar a la víctima en la camilla, los rescatistas comenzaron a registrar sus bolsillos. Dentro del bolsillo del pantalón del hombre, los oficiales encontraron un teléfono celular y un juego de llaves, mientras que los paramédicos recuperaron su billetera. Usando la identificación y la información de la tarjeta bancaria en la billetera, las autoridades confirmaron que la víctima era Benjamin Mitchell, de 22 años. Desafortunadamente, debido a la gravedad de sus heridas, fue declarado muerto a las 9:37 de la noche. Después de que Mitchell fue llevado al hospital, los oficiales en la escena establecieron un perímetro con cinta policial y reunieron a los testigos cercanos, entrevistando a cada uno para entender lo que había sucedido. Alrededor de las 10:40 de la noche, el investigador principal del caso, el detective Nadlinger, llegó a la escena. Al salir de su vehículo, los oficiales le informaron sobre la información que habían recopilado hasta el momento. La víctima, Mitchell, vivía en calle 15 Norte, y el tiroteo había ocurrido en la parada de autobús 9 de la línea Hart, ubicada en la intersección de calle 15 Norte y avenida East Frierson, a solo una cuadra de la residencia de Mitchell, una corta distancia a pie. El oficial Alderson informó que había entrevistado a Brandon, el primer testigo en la escena. Brandon mencionó que no conocía personalmente a Mitchell, pero a menudo lo veía esperando el autobús en esa ubicación. En el momento del incidente, Brandon estaba en casa viendo televisión cuando escuchó 4 disparos resonando en la calle. Inicialmente, pensó que eran solo niños jugando con petardos. Brandon no prestó mucha atención al ruido al principio, pero su novia, mirando por la ventana, notó a alguien tendido en el suelo afuera. Al darse cuenta de la urgencia, Brandon dijo que no tenía tiempo para buscar un botiquín adecuado. En su lugar, agarró una camiseta y un solo calcetín de su habitación antes de salir corriendo. Cuando llegó a la escena, encontró a Mitchell tendido de espaldas, con los ojos parcialmente abiertos y sangre goteando de su boca. Aunque Mitchell aún respiraba, su pulso se estaba debilitando. Brandon usó el calcetín y la camiseta que había traído para aplicar presión a la herida en el pecho de Mitchell y lo giró cuidadosamente de lado para colocarlo en posición de recuperación. Tristemente, antes de que llegaran los oficiales y paramédicos, el pulso de Mitchell ya se había desvanecido por completo. Otro oficial informó al detective Nadlinger que un hombre llamado Randy,
que había estado en la escena con su novia, también había escuchado los disparos. Randy recordó que él, su novia y su hija habían estado en el autobús juntos cuando el vehículo llegó a la parada 9. Justo cuando estaban a punto de desembarcar, escucharon varios disparos afuera. Randy estaba seguro de que los disparos sonaron alrededor de las 8:50 de la noche. Describió cómo, al abrirse la puerta trasera del autobús, escuchó el primer disparo y luego dos más justo cuando la puerta se estaba cerrando. Cuando Randy bajó del autobús, vio a un hombre tendido en el suelo en la parada de autobús. Cerca, otros corrían hacia la escena, tratando de ofrecer ayuda. Randy dijo que después de bajarse del autobús, sostuvo fuertemente a su hija y corrió con la multitud, queriendo ver quién había sido disparado. Para su sorpresa, reconoció al hombre tendido en el suelo, era alguien que conocía. Randy recordó, lo reconocí de inmediato, era uno de mis mejores amigos. Nos veíamos todos los días. Cada vez que él caminaba por la calle, nos deteníamos a charlar durante 5 o 10 minutos. Cuando se le preguntó el nombre del hombre, Randy confirmó, su nombre es Benjamin. Después de graduarse, consiguió un trabajo en un Walmart cercano, pero se fue hace poco después de encontrar una nueva posición. Randy agregó que Benjamin era una buena persona que nunca causaba problemas y no podía imaginar quién querría hacerle daño, sugiriendo que podría haber sido un robo. Mitchell se había desplomado bajo el letrero de la parada de autobús 9, cerca de un bote de basura gris y blanco con una clara mancha de sangre en su superficie, probablemente de cuando cayó. Cerca, los oficiales habían colocado cuidadosamente las pertenencias personales de Mitchell en orden, incluyendo un par de auriculares rojos encontrados a su lado. Su teléfono Samsung Note 5, llaves y billetera estaban en sus bolsillos. La camiseta blanca y el calcetín dejado cerca de su cuerpo eran los que su vecino, Brandon, había usado para brindar primeros auxilios. Además, se encontraron las gafas recetadas Ray-Ban de Mitchell, una camisa de manga corta y un calcetín negro esparcidos a lo largo de la acera cercana. Además de las pertenencias personales de Mitchell, los investigadores también encontraron algunos colillas de cigarrillos, una lata de cerveza Nico Así, una tarjeta SIM móvil, un caramelo y una zapatilla negra alrededor de la escena del crimen. Dado que no estaba claro si estos objetos pertenecían al sospechoso o a la víctima, la policía los recolectó para un análisis posterior. Entre la evidencia física, la más significativa fue un casquillo de bala vacío encontrado al lado de la carretera. El casquillo estaba marcado como .40 ASW, lo que sugiere que el tirador probablemente utilizó una Glock o una pistola similar. Dado que ninguna de las pertenencias de Mitchell había sido robada, su billetera aún contenía efectivo y tarjetas. Los oficiales creyeron que no se trataba de un simple robo aleatorio. En cambio, sospechaban que podría ser un asesinato dirigido, posiblemente motivado por un rencor, ya que el agresor probablemente conocía a Mitchell. En ese momento, el oficial Taylor Clan se acercó e informó al detective Taituan que patrullaba regularmente esta área y conocía una residencia cercana con cámaras de vigilancia. Ofreció revisar si las grabaciones podrían proporcionar información útil. Después de que el oficial Taylor se fue, otros oficiales continuaron interrogando a los residentes y testigos cercanos. A través de esto, el detective Taituan obtuvo una pista crucial. La testigo que reportó, una estudiante universitaria, no solo escuchó los disparos, sino que también vio al sospechoso. La policía le dijo que acababan de hablar con su madre, X, y que ambas habían llamado al 911 al mismo tiempo. La testigo comentó que estaba en su habitación en ese momento y salió corriendo cuando escuchó los disparos. Oyó a un hombre gritando de dolor y pensó que podría ser la víctima. Confirmó que escuchó 3 disparos. Luego, abrió la puerta de inmediato, miró afuera y vio a un hombre corriendo hacia ella. Lo describió como un joven que llevaba una sudadera gris, pero no pudo recordar los pantalones y no estaba segura de si llevaba un sombrero. El sospechoso era delgado y joven, entre 16 y 20 años. A las 11:11 de la noche, el oficial Taylor Clan regresó con una unidad USB. Informó que el propietario de la casa había cooperado mucho con la investigación, no solo permitiendo que revisara las grabaciones de seguridad, sino también permitiéndole copiar el video desde las 8:50 hasta las 9:05 de la noche.
Las grabaciones de vigilancia mostraron a un hombre con una sudadera oscura, sosteniendo un teléfono celular, acercándose a la parada de autobús poco antes de que ocurrieran los disparos. Después de los disparos, se le vio corriendo rápidamente en la dirección opuesta. Este video se convirtió en una de las pocas pruebas cruciales para la policía. Al día siguiente, 10 de octubre, a las 10 de la mañana, la investigación continuó. El oficial Nick Klinger llevó a los abuelos de Mitchell, la pareja McAdams, a la comisaría. La abuela de Mitchell, Patty Macedon, compartió que Mitchell era un chico que amaba el baloncesto y la música. Desde la secundaria, había estado viviendo con sus abuelos. Era bien educado, no bebía en exceso y se mantenía alejado de las drogas. Tenía una novia y un trabajo estable en IKEA. Patty mencionó que la razón por la que Mitchell salió esa noche probablemente fue para encontrarse con su novia, Tiffany. Después de desbloquear el teléfono de Mitchell, los investigadores encontraron que la última persona con la que se contactó antes de su muerte fue, de hecho, Tiffany. El 10 de octubre, a las 2:44 de la tarde, los oficiales se pusieron en contacto con la novia de Mitchell, Tiffany. Durante el interrogatorio, ella le dijo a la policía que ambos, siendo relativamente nuevos en sus trabajos y con poco dinero, no podían permitirse un auto. Dado que ella trabajaba en el turno de noche, Mitchell a menudo se preocupaba por su seguridad. Siempre que tenía tiempo, tomaba el autobús para recogerla en la entrada de IKEA después de su turno. La noche anterior no fue diferente, solo que esta vez sucedió algo que nunca esperó. Luego la entrevistaron, preguntándole cuánto tiempo habían estado saliendo ella y Mitchell. Tiffany respondió que llevaban juntos alrededor de 3 meses, desde que él comenzó a trabajar en IKEA. Cuando le preguntaron si se conocían de antes, ella dijo que no y aclaró que se conocieron en el lugar donde trabajaban. Tiffany compartió que la noche anterior, no solo no recibió la visita de su novio, sino que se enfrentó a la devastadora noticia de su muerte. Cuando le preguntaron si Mitchell tenía enemigos o había estado en algún conflicto reciente, Tiffany describió a Mitchell como una persona amigable que era querido por todos, tanto colegas como amigos. El único conflicto que pudo recordar ocurrió aproximadamente una semana antes, el 2 de octubre. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, después de que Tiffany terminara su turno, Mitchell, como de costumbre, la acompañó a la parada de autobús. No había muchas personas en el autobús, pero un hombre borracho se volvió molesto, provocando constantemente a Mitchell. Incapaz de tolerar los insultos del hombre, Mitchell terminó peleando con él. Como resultado, todos fueron echados del autobús por el conductor. Tiffany no pensó que el incidente fuera grave, ya que Mitchell no golpeó al hombre con demasiada fuerza y el hombre borracho no resultó herido. Todos se fueron rápidamente por caminos separados, y no pensó que el hombre borracho buscaría venganza. El mismo día, 10 de octubre, se publicó el informe del forense. Mitchell había sido disparado 3 veces, una en el brazo derecho, una en el abdomen y una en el lado izquierdo de su pecho. El disparo en su pecho fue fatal, con la bala perforando su pulmón y alcanzando su corazón. Las 3 balas estaban incrustadas en su cuerpo. Al comparar los casquillos de bala encontrados en la escena con la evidencia, los expertos policiales concluyeron que las 4 balas provenían de la misma pistola .40 SNW. Inicialmente, los investigadores sospechaban que la muerte de Mitchell podría estar relacionada con alguien cercano a él. Sin embargo, después de interrogar a sus abuelos, se dieron cuenta de que no tenía ninguna implicación directa. La novia no tenía motivo para el crimen y tenía una coartada sólida. Por lo tanto, en este momento, la investigación ha perdido su rumbo, siendo el único sospechoso el hombre borracho del incidente en el autobús. En un esfuerzo por encontrar más pistas, la policía publicó las grabaciones de vigilancia al público el 12 de octubre, con la esperanza de que alguien pudiera identificar al asesino basándose en su postura al caminar y la forma en que manejaba su teléfono. Poco después, la recompensa por información que condujera al asesino de Seminole Heights aumentó a $42,000. El video de vigilancia, capturado a solo unas casas de donde Benjamin Mitchell fue disparado y asesinado en la parada de autobús, fue clave para la investigación. Un vecino esperaba que este video resultara fundamental para ayudar a la policía.
La policía también había lanzado una versión más larga y mejorada del video, que creían mostraba a la misma persona caminando de manera casual hacia la escena del crimen esa misma noche, haciendo girar un teléfono celular en su mano. La policía esperaba que alguien reconociera el hábito de hacer girar el teléfono, pensando que podría ser una pista significativa. Estaban preguntando al público si conocían a alguien que tuviera ese hábito, con la esperanza de activar la memoria de alguien para ayudar a identificar a la persona. Al día siguiente, el 13 de octubre, la policía hizo un nuevo descubrimiento. Alrededor de las 9:50 de la mañana, un oficial en patrullaje encontró el cuerpo de una mujer en un jardín. El oficial a cargo de este caso llegó a la escena poco después de las 10 de la mañana. La ubicación era una casa abandonada, que había estado deshabitada durante bastante tiempo, con la hierba frente a la casa creciendo hasta la altura de las rodillas. Después de bajarse del autobús, el oficial no vio de inmediato a la víctima. Solo después de ser guiado por la policía, el oficial finalmente notó a una mujer blanca tendida boca arriba en la hierba, no muy lejos de la carretera. Ella llevaba una blusa roja y pantalones negros, con una caja de cigarrillos en su mano izquierda y su brazo derecho levantado sobre su cabeza. La sangre goteaba de su nariz, la mayor parte ya seca, y había una gran mancha de sangre en su cuello. Se podía ver una clara herida de bala, y las hormigas se estaban reuniendo alrededor de la herida. Basándose en las pecas distintivas de su rostro, el oficial creyó que había estado muerta durante al menos unos días. En la hierba cerca de la mujer, el oficial encontró un teléfono azul. Después de desbloquear el teléfono, aparecieron varias llamadas perdidas en la pantalla, y los mensajes en Facebook sugerían que el nombre de la mujer podría ser Mónica. En la misma área, el oficial también encontró una botella de bebida vacía y varios casquillos de bala calibre .40 marcados con S y G.40 SNW. Debido a la densa maleza, recolectar evidencia resultó difícil, por lo que la policía tuvo que contratar a alguien para desmalezar antes de poder continuar su búsqueda. Una vez que se cortó la hierba, descubrieron más casquillos de bala y una liga para el cabello de mujer. Mientras la policía aún buscaba en el área, sonó el teléfono de Mónica. El oficial contestó la llamada y se enteró de que el que llamaba era su jefe, Papa Drones, quien preguntó por qué Mónica no había ido a trabajar en los últimos días. Con la declaración del jefe, la investigación tomó un nuevo giro. Después de cruzar la información de Facebook, la policía confirmó que la víctima era Mónica Hoffa, de 32 años. El médico forense determinó que Mónica había sido disparada 3 veces. Además de la bala en su cuello, las otras 2 balas entraron por su espalda, impactando su corazón y pulmones. Mientras revisaban los registros del departamento de policía, los investigadores descubrieron un informe de 2 días antes, el 11 de octubre. La persona que llamó había solicitado que la policía respondiera a la ubicación exacta donde Mónica fue encontrada más tarde. Los investigadores rastrearon el informe hasta la persona que llamó, Debra, quien recordó que la noche en cuestión estaba viendo televisión en casa cuando de repente escuchó 4 disparos afuera. Se levantó y miró por la ventana, pero a pesar de que su casa estaba directamente frente a la escena del crimen, no vio a nadie. Preocupada, llamó al 911 para informar sobre los disparos. Después de revisar los registros telefónicos de Debra, la policía confirmó que hizo la llamada a las 8:53 de la noche. Cuando registraron el área, descubrieron que otras 2 casas también escucharon los disparos, pero no se molestaron en mirar afuera ni en llamar a las autoridades, por lo que no estaban al tanto de que alguien había sido asesinado. Al revisar los registros de despacho de esa noche, los investigadores encontraron que 2 grupos de oficiales ya habían llegado a la escena del crimen. Sin embargo, debido a la mala iluminación y la hierba crecida, los oficiales buscaron en el área pero no encontraron a la víctima. Se fueron de la escena sin realizar una investigación adicional. En su búsqueda de pistas, la policía contactó a la familia y al novio de Mónica. Tras una investigación más profunda, descubrieron que el último contacto que tuvo Mónica fue a las 8:39 de la noche del 11 de octubre, cuando habló con su novio, Corey McNabb. McNabb declaró que la noche del 11, Mónica lo llamó y dijo que quería visitar la casa de su abuela y esperaba que él pudiera llevarla.
MC Nav aceptó, aunque estaba bastante lejos, y a las 8:39 de la noche, llamó a Mónica para decirle que estaría allí en 3 minutos. Le preguntó dónde estaba, y Mónica respondió que estaba apurada y que lo vería pronto. Habían acordado encontrarse en Avenida Nebraska, que estaba a solo 0.4 millas de donde fue encontrada muerta más tarde. MC Nav dijo que condujo por la zona varias veces, pero no pudo encontrar a su novia. Cuando la llamó, ella no respondió, así que asumió que podría estar enojada con él y decidió irse. Aunque el detective Taituan no había estado involucrado en la investigación inicial del caso de Mitchell, estaba familiarizado con los detalles generales del incidente. Después de analizar brevemente la situación, se dio cuenta de que había muchas similitudes entre los dos casos. Ambas víctimas fueron disparadas con balas de calibre .40 y ninguno de sus objetos de valor fue robado. Las escenas del crimen estaban en el área de Seminole Heights, a solo 0.4 millas de distancia, y ambos incidentes ocurrieron alrededor de las 9 de la noche. Además, los dos casos ocurrieron con solo 2 días de diferencia. Después de informar estos hallazgos al departamento de policía, Taituan y su equipo decidieron fusionar las dos investigaciones y continuar su trabajo. El 16 de octubre, buscaron asesoría sobre cómo proceder. La policía también consultó con el agente de seguridad nacional Mitchell Gonzalez y el agente del FBI C.O. Crosby. Sus opiniones estaban generalmente alineadas con las de los miembros del equipo. Todos coincidieron en que el perpetrador probablemente era un joven de unos 20 años, de complexión media, con una estatura entre 175 y 180 centímetros. El crimen no parecía estar motivado por venganzas personales, sino que parecía ser un acto aleatorio. El asesino probablemente estaba familiarizado con el área local y probablemente era un residente local. El mismo día, 16 de octubre, la policía detuvo a un sospechoso. Esa mañana, el oficial Sorrowsi estaba patrullando cerca de una calle cuando notó a un hombre negro actuando de manera sospechosa, caminando sin rumbo por la calle. La edad y la complexión del hombre coincidían estrechamente con la descripción del individuo visto en las grabaciones de vigilancia del tiroteo. Lo que aumentó aún más la sospecha fue que, al acercarse al hombre para hablar con él, este rápidamente se dio la vuelta y huyó, intentando escapar. Después de ser atrapado, el sospechoso fue identificado como Ari Merdes, un joven de 18 años. Cuando fue interrogado, Ari negó cualquier implicación, explicando que no tenía ropa porque su madre lo había echado de casa y había tirado todas sus pertenencias. Afirmó que en el pasado había estado involucrado en delitos como robar a la gente, pero que ahora ya no hacía esas cosas porque tenía una hija. Eddie mencionó que no estaba seguro si había hecho algo malo, pero si lo había hecho, podría haber sido algo trivial, simplemente infringiendo la ley para sobrevivir. Además, afirmó que ya no estaba involucrado en actividades criminales. Eddie Mertis declaró que actualmente estaba sin hogar porque su madre lo había echado de la casa. Cuando necesitaba dormir, a veces se quedaba en la casa de su abuelo. En cuanto a los 2 tiroteos recientes, afirmó que no tenía ninguna implicación. La policía posteriormente registró la casa de su abuelo, pero no encontraron armas de fuego. También revisaron su ropa, pero no se encontraron manchas de sangre. Los únicos objetos que tenía eran una botella de agua mineral y un teléfono roto con la pantalla agrietada, que había robado de su madre. Sin evidencia que lo conectara con los crímenes, la policía no pudo descartarlo como sospechoso, pero no tuvo más remedio que liberarlo por el momento. En los días siguientes, la policía interrogó a varios otros sospechosos, pero no pudieron obtener información útil. Justo cuando las autoridades estaban abrumadas con los 2 tiroteos anteriores, surgió una tercera víctima. El 19 de octubre de 2017, a las 7:57 de la tarde, la policía recibió otra llamada informando sobre un tiroteo. Cuando el oficial Nick Klinger llegó a la escena, toda el área ya estaba acordonada con cinta policial amarilla. Tan pronto como salió del auto, reconoció el lugar, era el mismo sitio que la primera víctima, la residencia de Mitchell, en 5111 calle 15 Norte. Esta vez, la víctima también era un hombre afroamericano, tendido de lado en la entrada. Llevaba una camiseta negra y pantalones negros.
La víctima llevaba zapatillas negras y debajo de su cabeza había un gran charco de sangre. Junto a su cuerpo había un teléfono rojo. No muy lejos de la víctima, los investigadores encontraron casquillos de bala vacíos, que reconocieron como de una bala de calibre .40 fabricada por la empresa Sexall. La policía interrogó a los abuelos de Mitchell, la pareja McDanus, quienes vivían en la residencia. Ellos afirmaron que no conocían al hombre negro tendido en el suelo. Alrededor de las 7 de la tarde, la pareja había salido a un restaurante, por lo que no había nadie en casa. Fue solo cuando regresaron que vieron el área afuera de su casa rodeada de policías, y no estaban seguros de lo que había sucedido. La policía luego interrogó a Asante, quien había hecho la llamada para reportar el incidente. Asante declaró que esa tarde, ella y su sobrina Jackie estaban viendo televisión en casa cuando escucharon un disparo desde afuera, pero no vieron a nadie. Aproximadamente 20 minutos después, Jackie decidió ir al supermercado, y al salir, vio a la víctima tendida en el suelo. En el bolsillo de los pantalones de la víctima, la policía encontró un encendedor, un teléfono y su billetera. La billetera contenía una identificación que mostraba que la víctima era Anthony Noboa, un hombre de 20 años nacido el 30 de octubre de 1987. A las 10:25 de la noche del asesinato, el detective Nick Klinger visitó la casa de Noboa y habló con su padre y madrastra. Ellos explicaron que Noboa era originario de Nueva York y era el mayor de 5 hijos. Le diagnosticaron autismo a una edad temprana y había luchado con la condición desde que tenía 9 años. Después de mudarse a Florida con su familia, Anthony Noboa se graduó de la escuela secundaria y recientemente consiguió un trabajo en una organización benéfica empaquetando alimentos. La noche del incidente, llamó a su familia y mencionó que se había subido al autobús equivocado después de terminar su jornada laboral y que iba de camino a casa. Desafortunadamente, durante el corto trayecto de regreso a casa, encontró la tragedia. El médico forense confirmó más tarde que el asesino había utilizado una sola bala, impactando su cabeza y causando la muerte instantánea. 2 días después del incidente, el 21 de octubre, la policía tenía un nuevo sospechoso. A las 2:18 de la tarde de esa tarde, mientras patrullaban Seminole Heights, la policía descubrió a 2 hombres negros involucrados en una transacción ilegal en la calle. Después de arrestar a los 2 hombres, encontraron que uno de ellos se llamaba Robert Fuller y que tenía una orden de arresto pendiente. Como las características físicas de Fuller coincidían con las del hombre visto en las grabaciones de vigilancia, los oficiales decidieron llevarlo para interrogarlo. En el auto patrulla, los oficiales tuvieron una breve conversación con Fuller. Uno de los oficiales le dijo: «Con tantos policías patrullando las calles, ¿aún te atreves a vender narcóticos tan abiertamente a plena luz del día? Tienes mucho valor». Una mujer luego le preguntó al oficial por qué había tantos policías en las calles. El oficial explicó que había habido un asesino en serie suelto recientemente y que ya 3 personas habían muerto. Al escuchar esto, Fuller de repente se puso agitado. Dijo al oficial que unas noches antes, mientras caminaba por la calle, de repente escuchó 4 disparos. Corrió hacia el sonido del tiroteo y vio a un hombre negro tendido en el suelo en una parada de autobús. El hombre estaba sangrando y convulsionando. Fuller llamó inmediatamente al 911 2 veces, pero nadie llegó. Temiendo su orden de arresto pendiente, huyó de la escena, sabiendo que no podía arriesgarse a interactuar con la policía. Durante el interrogatorio, Fuller insistió en que no era un asesino en serie y ofreció proporcionar su teléfono para que la policía verificara su historia. En la tarde del 21 de octubre, a las 6:08 de la tarde, Fuller llevó a los oficiales a su residencia y les entregó su teléfono. Al revisarlo, encontraron que efectivamente había hecho 2 llamadas importantes en el momento del incidente. Los oficiales también interrogaron al novio y compañero de cuarto de Fuller, quienes afirmaron que durante los 5 meses que habían vivido con él, nunca lo habían visto con armas de fuego ni municiones. Una búsqueda en la residencia de Fuller no arrojó armas ni balas. Basándose en la evidencia recopilada, los oficiales esencialmente descartaron a Fuller como sospechoso.
En solo 10 días, ocurrieron 3 casos consecutivos, causando pánico entre los residentes de la zona y ejerciendo una enorme presión sobre la policía local. A pesar de recibir ayuda del FBI y de interrogar a varios sospechosos, la investigación avanzaba lentamente. El 23 de octubre, la ATF anunció que se uniría a la investigación. Como la agencia responsable del control de armas, la ATF decidió comenzar revisando las tiendas de armas cercanas, centrándose en rastrear los registros de compra de balas de calibre .40 y pistolas de la serie Glock. Sin embargo, antes de que la policía pudiera rastrear la fuente de las armas de fuego, apareció una cuarta víctima. El martes 14 de noviembre de 2017, alrededor de las 4:50 de la mañana, la policía recibió múltiples llamadas de emergencia de testigos que informaban que un hombre negro había sido disparado cerca de Avenida Nebraska. Al llegar, los oficiales no estaban seguros de si el tirador aún estaba en la zona, así que se dividieron en 2 grupos. 2 oficiales salieron con una unidad K9 para buscar, mientras otros aseguraban la escena y esperaban la llegada de detectives e investigadores. Cuando el detective Nadlinger llegó a la escena, encontró a un anciano tendido junto a la carretera, habiendo sido disparado 2 veces en la cabeza. Cerca de allí, se encontraron varios casquillos de bala .40 SNW. La llamadora, la señora Smith, explicó que había estado conduciendo hacia su trabajo a las 4:45 de la mañana cuando notó a un hombre negro sospechoso cerca de Avenida Nebraska. Mencionó que todavía estaba oscuro a esa hora, y las calles estaban casi desiertas. Por lo tanto, prestó especial atención a este hombre. Dijo que el hombre había caminado desde la calle MC Berry, era delgado, vestía completamente de negro y tenía la cabeza cubierta con una capucha. Otro llamador, Daniel, le dijo a los investigadores que reconoció a la víctima tendida en el suelo. Daniel afirmó que era un feligrés de la iglesia al otro lado de la calle. Esa mañana, estaba en la iglesia preparando comida para distribuir en su programa de alimentos gratuitos. Mientras estaba ocupado, de repente escuchó 4 disparos afuera de la iglesia. Cuando salió, vio a alguien tendido en un charco de sangre al otro lado de la calle. Para su horror, al acercarse, reconoció a la víctima, Ronald Felton, de 60 años. Felton había estado voluntariado en la iglesia desde su jubilación, ayudando a preparar y empaquetar comidas gratuitas para los pobres. Venía todos los martes y jueves, y el día del incidente era un martes. Si las 3 víctimas anteriores pudieron haber sido objetivo de agravios personales, el asesinato de este anciano, que había pasado años sirviendo desinteresadamente a su comunidad y a la iglesia, dejaba claro que se trataba de una cacería aleatoria e indiscriminada. Desafortunadamente, a pesar de la presencia de grabaciones de vigilancia, evidencia y testigos presenciales, el asesino parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como si fuera invisible. La policía estaba pidiendo a cualquier persona con video de vigilancia que lo compartiera. Instaban a quienes vivían o trabajaban en el vecindario a que se presentaran. Los agentes de la ley estaban instalando grandes cámaras móviles justo abajo de la calle desde la escena del último tiroteo. Las empresas locales también estaban instalando nuevas luces y cámaras para grabar todo lo que sucedía afuera de sus edificios, con la esperanza de que esto ayudara a brindar tranquilidad a sus clientes. A pesar de la participación de la policía, el FBI, la ATF e incluso el Departamento de Seguridad Nacional, la realidad estaba lejos de lo que se ve en los programas de televisión estadounidenses. Podrías pensar que los detectives son tan astutos como Sherlock Holmes y que los asesinos son tan astutos como los personajes de thrillers de espionaje. Pero en realidad, este asesino en serie era tan estúpido que no encuentro las palabras adecuadas para describirlo. El martes 28 de noviembre de 2017, alrededor de las 2:25 de la tarde, la oficial Randy Whitney estaba disfrutando de un descanso para el almuerzo en McDonald's cuando la gerente de la tienda, la señora Walker, se acercó a ella, luciendo preocupada y ligeramente en pánico. Le dijo urgentemente a Randy que necesitaba su ayuda. La señora Walker explicó que uno de sus empleados, Danielsen, había estado actuando de manera inusual. Había comenzado su turno a las 9 de la mañana como de costumbre, pero alrededor de la 1 de la tarde, de repente se acercó a ella pidiendo un adelanto de su sueldo, alegando que necesitaba irse temprano.
La señora Walker mencionó que Danielson era uno de los empleados con peor desempeño en la tienda. A menudo llegaba tarde y no seguía las instrucciones. A pesar de su mala relación con otros empleados, la gerente de la tienda, la señora Walker, todavía aprobó la solicitud de Danielson para un adelanto de su sueldo. Alrededor de las 2 de la tarde, Danielson regresó del banco, diciéndole que solo había podido retirar $150 como adelanto, lo cual no era suficiente porque necesitaba comprar un boleto de avión de ida para irse. Luego comenzó a pedirle a la señora Walker un préstamo. Ella le dijo que solo tenía $12 y si los quería, podía tomarlos. A Donaldson no le importó la pequeña cantidad. Después de tomar el dinero, le entregó una bolsa de plástico de McDonald's y le pidió que la guardara. También le recordó que no la abriera. La señora Walker dijo que el comportamiento de Danielson era extraño en comparación con sus acciones habituales. Explicó que había estado actuando de manera errática, mencionando que había estado herido recientemente y los gerentes habían tenido dificultades para tratar con él. Incluso había hecho comentarios extraños y reído en voz alta como si algo le pareciera divertido. Cuando le preguntaron a dónde iba, dijo que alguien se suponía que lo iba a recoger en su antigua escuela para llevarlo al aeropuerto. Walker dijo que era de Tampa, y cuando le preguntaron el nombre del empleado, confirmó que era Danielson, aunque usaba un nombre diferente, Trick. Después de que Danielson salió de la tienda y se subió a su Mustang, Walker se volvió sospechosa. Examinó cuidadosamente la bolsa que había dejado atrás. Aunque no estaba segura de lo que había dentro, la bolsa se sentía bastante pesada. Al tocarla casualmente, se sorprendió al descubrir que no era solo un objeto, era una pistola. El pánico se apoderó de ella, y no estaba segura de qué hacer. Justo en ese momento, vio a la oficial Randy, que estaba en uniforme y comiendo comida rápida en el restaurante. Así que se acercó rápidamente a ella y le informó sobre todo lo que acababa de suceder. Después de escuchar la situación, la oficial Randy, junto con la gerente de la tienda, la señora Walker, se dirigieron a la oficina de la gerente. Cuando abrieron la bolsa, encontraron que efectivamente contenía un arma, una Glock. Al revisar los registros de la computadora de McDonald's, la oficial Randy vio una foto del hombre y su descripción física coincidía con la del sospechoso en el caso en curso. Randy informó de inmediato esto a la comisaría. Siguiendo las instrucciones de la estación, Randy se puso guantes y revisó la Glock en busca de municiones. Resultó que las balas dentro eran efectivamente las mismas balas de calibre .40 utilizadas en los tiroteos anteriores. Minutos más tarde, un equipo de oficiales llegó secretamente al estacionamiento de McDonald's. Casi al mismo tiempo, una empleada dentro del restaurante le dijo frenéticamente a la gerente, «Él está de vuelta, él está de vuelta». Justo cuando Danielson salió de su auto y estaba a punto de entrar al restaurante, los oficiales, que habían estado esperando, lo rodearon rápidamente y lo empujaron contra el auto de policía. Los nuevos desarrollos en el caso de los asesinatos de Seminole han revelado pistas significativas relacionadas con el arresto de Howell Donaldson III, el hombre que las autoridades afirman es responsable de matar a 4 individuos aleatorios e inocentes. Los reporteros descubrieron que Danielson había estado trabajando en el McDonald's donde fue detenido, pero sus colegas lo describieron como un extraño, afirmando que no parecía parte de su familia laboral. Un empleado recordó un intercambio inquietante, explicando que una vez le dijeron a Danielson, «Pareces un asesino». Cuando Danielson respondió, «¿De verdad?», el empleado contestó casualmente, «Sí, ya sabes», y admitió que lo habían estado bromeando sin ninguna razón particular, diciendo, «No sé por qué. Solo he estado picoteándote». A pesar de los comentarios, el empleado aclaró que Danielson nunca había hecho nada en su contra, pero ocasionalmente lanzaba una mirada que parecía transmitir, «No te metas conmigo». Después de que lo metieran en el auto de policía, Danielson permaneció muy tranquilo. Mientras tanto, los oficiales intentaron tranquilizar al sospechoso, restando importancia a la situación. Le dijeron que no lo estaban arrestando por nada grave, sino que habían encontrado el arma que llevaba antes en McDonald's. Dado que era un lugar público, por razones de seguridad, necesitaban preguntarle sobre el arma.
Danielsen accedió a la solicitud del oficial y dijo que estaba dispuesto a ir a la comisaría para ayudar con la investigación. Su interrogatorio comenzó a las 4:30 de la tarde de esa tarde y duró más de 4 horas. Durante este tiempo, se le informó claramente que podía irse en cualquier momento o consultar con su abogado, pero Danielsen eligió seguir hablando con los oficiales. Danielsen declaró que mide 5 pies 10 pulgadas. Aunque no es particularmente alto, era bueno en baloncesto y había estado en el equipo de baloncesto desde la secundaria. Después, asistió a la Universidad de St. John's, donde estudió gestión deportiva. Tras graduarse de la universidad, se mudó de la casa de sus padres, pero tuvo dificultades para encontrar un trabajo adecuado. Sin dinero, se volvió homeless y a menudo se quedaba en casas de varios amigos. En septiembre, aproximadamente un mes antes de los asesinatos, conoció al dueño de una franquicia de McDonald's, Prodo, mientras jugaba baloncesto. Prodo pensó que su amigo baloncestista estaba pasando por dificultades y decidió ayudarlo presentándole un trabajo en McDonald's. Danielsen dijo que siempre había querido volver a la universidad para continuar sus estudios y había planeado obtener una maestría en la Universidad de St. John's. Sin embargo, a medida que los detectives cambiaron gradualmente la conversación del baloncesto y la academia hacia el arma, la confianza de Danielsen comenzó a flaquear. Admitió haber escondido el arma en la bolsa y dársela a la gerente, Walker. También mencionó que el arma ya estaba cargada con 5 balas cuando la compró y que nunca la había disparado. En cuanto a por qué compró el arma, dijo que fue para defensa propia. Con respecto al incidente del tiroteo, Danielsen afirmó que no sabía mucho al respecto, solo había escuchado sobre ello de sus colegas. Cuando los detectives le mostraron fotos de las víctimas, Danielsen dijo que no las reconocía y no sabía sus nombres. Cuando le mostraron imágenes de las grabaciones de vigilancia, Danielsen negó ser la persona en el video, insistiendo en que era inocente. También firmó un formulario de consentimiento que permitía a los detectives revisar su teléfono, arma y vehículo. Cuando le preguntaron si había estado en calle 15 Norte, Avenida Macaberry, Danielsen afirmó que no estaba familiarizado con esa área. Esta declaración fue un error. Si no estaba familiarizado, ¿cómo sabría que esas calles estaban en Seminole? El detective no lo confrontó directamente, pero continuó presionando sobre su paradero en el momento del crimen. Danielsen respondió que se había quedado en el Quinta Motel la noche anterior y que, la mayor parte del tiempo, había estado viviendo en la casa de sus padres. Más tarde, al interrogar a la exnovia de Danielsen, Nicole, emergió una versión diferente de la historia. Nicole y Danielsen habían estado en una relación desde la secundaria, y su amor duró durante la universidad, pero habían terminado antes de graduarse. Aunque permanecieron amigos y ocasionalmente mantenían contacto en Facebook, no se habían visto en años. Pero en agosto de este año, Nicole dijo que Danielsen de repente se puso en contacto con ella, quejándose de que no podía encontrar trabajo, no tenía dinero y no tenía lugar donde quedarse. El 11 de noviembre, solo 3 días antes del cuarto incidente, Danielsen le preguntó a su exnovia Nicole si podía quedarse con ella por unas noches. En ese momento, Nicole estaba viviendo con su madre, y después de discutirlo con ella, decidieron ayudarlo. Le permitieron quedarse una noche más. Pero al segundo y tercer día, Danielsen aún no tenía intención de irse. En la mañana del 13 de noviembre, el día antes del incidente de la cuarta víctima, Nicole dijo que ella y su madre se despertaron para encontrar una nota de Danielsen. En la nota, expresaba su gratitud a Nicole y su madre y pedía quedarse unas noches más. Esa noche, Nicole dijo que se fue a la cama a las 11 de la noche, y en ese momento, Danielsen estaba en otro dormitorio de la casa. Ella estaba segura de esto. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando se despertó, vio 2 llamadas perdidas de Danielsen en su teléfono. Las horas eran 5:16 de la mañana y 5:18 de la mañana. Nicole dijo que no sabía cuándo había salido Danielsen de la casa. Especuló que podría haber sido en medio de la noche o temprano el 14, mientras ella y su madre aún dormían y no oyeron el teléfono. Supuso que Danielsen había regresado a casa, pero no tenía la llave y había quedado fuera. Nicole dijo que cuando le abrió la puerta, le preguntó casualmente por qué se iba tan temprano.
Danielson respondió que pensaba que tenía que trabajar en el turno de la mañana en McDonald's, pero luego se dio cuenta de que había cometido un error. Antes, la gerente de McDonald's, Walker, había dicho a los oficiales que Danielson era muy particular con sus horas de trabajo. Nunca trabajaba el turno de la tarde, solo el de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, su horario de trabajo era consistente. Definitivamente mintió, y lo que es más, sus declaraciones sobre su paradero el 13 de noviembre no coinciden con lo que dijo Nicole. Danielson afirmó que se quedó en un motel esa noche, pero Nicole declaró que estaba en su casa. Para un lugar tan importante y un momento crítico, ¿por qué mentiría si no estaba ocultando algo? En sus palabras, Danielson explicó que su plan inicial era regresar a la escuela y continuar su educación porque era su máxima prioridad. Sentía que era la mejor oportunidad en ese momento, especialmente porque el personal y la facultad de St. John's lo conocían. Lo habían visto crecer desde su primer año y todavía lo apoyaban, animándolo a seguir adelante, diciendo, tienes que seguir y hacerlo. Eres como de la familia para nosotros. Mientras Danielson era interrogado en la comisaría, otros oficiales también estaban ocupados. Después de obtener la orden de búsqueda firmada por Danielson, algunos expertos comenzaron a analizar su iPhone 7, mientras otros comparaban evidencia. Otro equipo estaba realizando una investigación detallada del Ford Mustang de Danielson, estacionado afuera de McDonald's. Este era un Ford Mustang GT rojo de 1995, viejo y con pintura descascarada. En el asiento trasero, la policía encontró una chaqueta de mezclilla y una sudadera gris. Cerca de la manga de la sudadera, el equipo forense recuperó con éxito una muestra de ADN. Dentro del auto, una maleta negra contenía otra sudadera gris, gruesa. En la manga derecha de esta sudadera había una mancha de sangre notable. Sin embargo, la evidencia más convincente encontrada por la policía provenía de la comparación balística. La pistola Glock proporcionada por la gerente de la tienda de McDonald's, la señora Walker, fue analizada, y se encontró que las balas dentro coincidían exactamente con las recuperadas de las 4 escenas del crimen y los cuerpos de las 4 víctimas. Todas estas balas provenían de la misma caja. A pesar de toda la evidencia física, los esfuerzos de los agentes para que confesaran no tuvieron éxito. Se negó a admitir que era el asesino, afirmando que no era quien disparó y que la persona en las grabaciones de vigilancia no era él. También insistió en que no caminaba como la persona en el metraje y que no era la misma que la persona mostrada en el video. Pero sus declaraciones eran claramente contradictorias. No solo la policía encontró 2 sudaderas en su auto, sino que las grabaciones de vigilancia de la Universidad de St. John's también mostraron claramente su distintiva sudadera que cubría completamente su rostro. Al revisar los datos históricos del teléfono de Danielson, los expertos de la policía descubrieron que, aunque su teléfono Apple había apagado su aplicación de mapas, tanto la aplicación del clima como la de 5B seguían activas. Estas aplicaciones requerían compartir ubicación en tiempo real, proporcionando más evidencia de sus movimientos. Danielson no desactivó el uso compartido de ubicación, por lo que su teléfono registró perfectamente sus movimientos en el momento de los crímenes. Específicamente, el 9 de octubre, durante el primer asesinato, la señal del teléfono de Danielson fue detectada en la escena del crimen, Avenida East Frierson, entre las 8:47 y las 9:02. Durante el segundo asesinato, su señal apareció cerca de la escena del crimen entre las 8:18 y las 8:42. Los tercer y cuarto asesinatos siguieron patrones similares. Danielson había afirmado anteriormente que no estaba familiarizado con los asesinatos en serie y que solo había oído hablar de ellos por colegas. Sin embargo, su historial de búsqueda en el teléfono reveló que después de los asesinatos, buscaba frecuentemente noticias relacionadas con los casos e incluso buscó el Departamento de Policía de Tampa, navegando repetidamente por las últimas actualizaciones de la investigación. Lo que era aún más asombroso era el extraño hábito de Danielson de visitar sitios web para adultos después de cada uno de sus crímenes. Su historial de navegación mostraba que después de que la primera víctima, Mitchell, fue asesinada, Danielson pasó horas viendo contenido para adultos, continuando hasta las 4 de la mañana del día siguiente.
Después de la muerte de la segunda víctima, Mónica, Danielsen navegó por sitios para adultos durante unos 25 minutos y luego reanudó durante otros 5 minutos alrededor de la medianoche. Después de que la tercera víctima, Naiboa, fue asesinada, pasó 35 minutos navegando y luego otros 19 minutos después de la medianoche. ¿Era este extraño hábito una consecuencia de la emoción tras cometer los asesinatos? Además, la policía notó otro hábito inusual en Danielsen. Antes y después de cometer cada asesinato, Danielsen mostraba un peculiar cambio de comportamiento, se volvía inusualmente activo, especialmente en áreas como los estudios académicos y la búsqueda de empleo. El 12 de octubre de 2017, el día después del asesinato de Mónica, Danielsen envió un correo electrónico a su alma mater, la Universidad de St. John's, expresando su deseo de continuar cursando un MBA en finanzas. Incluso se puso en contacto con un gerente de mercado universitario para pedirle consejos sobre programas deportivos. El 19 de octubre de 2017, a las 10:46 de la mañana, el día en que fue asesinado el tercer víctima, Naiboa, Danielsen envió un correo electrónico a la INCA para solicitar un trabajo. Este individuo aparentemente motivado y ambicioso, que parecía estar avanzando en la vida, plantea la pregunta, ¿por qué cometería una serie de asesinatos? Los investigadores estaban igualmente ansiosos por entender. Cuando fue confrontado, la policía le presentó a Danielsen la evidencia, la ubicación de su teléfono cerca de las escenas del crimen, una pistola desaparecida con munición coincidente y los 4 asesinatos. Los investigadores le preguntaron directamente, ¿qué sabe sobre lo que está sucediendo? Hay un asesino en serie, y lo descubriremos. La pistola regresa, y todo se conecta contigo. ¿No le debes una explicación a estas familias? Presionaron más, diciendo, tú asesinaste a esas personas. Tu teléfono te ubica allí en momentos específicos. Sabemos lo que hiciste. Por favor, cuéntanos por qué. Sin embargo, Danielsen se negó a cooperar, simplemente respondiendo, no sé qué más decir. Solo quiero hablar con mi abogado y con quien necesite hablar. Después de que Danielsen fue encarcelado, sus padres lo visitaron con frecuencia. A pesar de su preocupación, él parecía distante. Expresó que estaba al borde de un colapso en la prisión, tanto física como mentalmente. Continuó insistiendo en que era inocente, afirmando que no había cometido los crímenes. Sus comentarios reflejaban resignación, ya que admitió, es lo que es. Aunque sus padres ofrecieron aliento, Danielsen seguía encerrado en sí mismo, admitiendo que se sentía lejos de estar bien. Su padre, al percibir la lucha de su hijo, respondió con empatía, sugiriendo que no eran necesarias palabras para transmitir la dificultad. Danielsen comunicó su aislamiento continuo y el dolor diario que soportaba, insinuando que no podían entender realmente lo que estaba viviendo. Expresó frustración por tener que ser cauteloso con sus palabras, como si sus pensamientos estuvieran constantemente bajo vigilancia, y reiteró la carga incesante que llevaba. Los asesinatos en serie, que conmocionaron a todo Estados Unidos, estaban inicialmente programados para ir a juicio en agosto de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia y a la aprobación del juez de una solicitud del abogado defensor, se decidió que los 4 casos se juzgarían por separado. Como resultado, el caso continuó retrasándose, y no fue hasta 6 años después de los incidentes que finalmente se llevó a cabo el juicio. El 1 de mayo de 2023, tras muchas demoras, Danielsen, siguiendo el consejo de su abogado, optó por llegar a un acuerdo de culpabilidad con la policía. A cambio, la policía acordó no buscar la pena de muerte. En la sala del tribunal, las familias de las 4 víctimas describieron entre lágrimas el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos. Finalmente, el juez condenó a Danielsen por 4 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras escuchar el veredicto, Danielsen permaneció impasible. En este punto, algunos podrían preguntarse, ¿qué pasaría si Danielsen no hubiera sido tan imprudente y no le hubiera entregado el arma a la gerente de la tienda? ¿Habría sido el caso irresoluble? En realidad, ese no era el caso. Desde el 1 de noviembre,
Solo 4 semanas antes del arresto de Danielsen, agentes de la ATF, siguiendo el rastro del arma y la munición, ya la habían rastreado hasta una tienda de armas. A través de los registros de ventas de la tienda, la ATF compiló una lista de individuos que habían comprado pistolas Glock y munición de calibre .40 y el nombre de Danielsen estaba en esa lista. Los registros de compra mostraron que Danielsen había comprado la pistola el 7 de octubre de 2017, solo 2 días antes del primer incidente, gastando $399. En ese momento, Danielsen le dijo al empleado de la tienda que las balas ya estaban en el arma cuando la compró y afirmó que no había disparado el arma después. Desafortunadamente para él, el recibo de la tienda indicaba que también había comprado una caja completa de munición de calibre .40. Los agentes de la ATF llamaron a Danielsen para preguntar sobre los detalles de la compra del arma y su uso previsto, pero no pudieron ponerse en contacto con él en ese momento. Al no poder localizarlo, los agentes dejaron un mensaje, pidiendo que respondiera con prontitud. Debido a que tantas personas habían comprado pistolas Glock y munición de calibre .40, los agentes tuvieron que contactar y eliminar sospechosos uno por uno, lo que tomó mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no revisaron a Danielsen de inmediato. Era probable que, después de filtrar los sospechosos, Danielsen eventualmente volviera a estar en el enfoque de la policía. Pero para entonces, este hombre podría haber desaparecido sin dejar rastro, o quizás cometió aún más asesinatos. Después de que el caso concluyó, la exnovia de Danielsen, Nicole, y su madre podrían haberse sentido afortunadas de que él no las tuviera como objetivo. En cuanto a por qué las perdonó, todavía no ha proporcionado respuestas hasta el día de hoy. A diferencia de muchos otros criminales, Danielsen no mostró muchos signos antes de cometer sus crímenes. Nacido en 1993 en Carolina del Norte, fue el segundo de 3 hijos, con una hermana mayor y un hermano menor. Después de que la familia se mudó a Florida, sus padres abrieron una academia de belleza y peluquería y luego compraron una propiedad de inversión. Aunque sus condiciones de vida no podían considerarse lujosas, eran de clase media cómoda. Danielsen se inscribió en la Universidad de St. John's en 2011 para estudiar informática y también siguió gestión deportiva. Aunque formó parte del equipo de baloncesto de la universidad, los Red Storm no tenía mucha ventaja en altura o habilidad y, por lo tanto, jugó como jugador de respaldo sin participar nunca en un juego formal. Sus calificaciones universitarias eran promedio, y su personalidad no era particularmente introvertida, tenía muchos amigos. Para la mayoría de las personas, parecía una persona ordinaria sin nada particularmente especial sobre él. Si había algo que lo diferenciaba, era que, mientras la mayoría de las personas se graduaban de la universidad en 3 a 4 años, Danielsen tardó 6 años en terminar, graduándose en 2017. Quizás la incapacidad de graduarse a tiempo lo hizo sentir inferior, o tal vez no encontrar trabajo lo llevó a creer que la vida no tenía esperanza. Nadie sabe con certeza qué estaba pensando cuando cometió sus crímenes. Pero lo que sí sabemos es que este demonio nunca tendrá la oportunidad de dañar a nadie más. Una cosa que me alegró de todo este caso fue que, después de trabajar en muchos casos donde la policía había ofrecido recompensas, nunca había visto a nadie reclamar la recompensa. Esta vez, finalmente, alguien lo hizo. Después de que la policía lo anunció, celebraron una conferencia de prensa para agradecer a la gerente de McDonald's, Walker, por proporcionar una pista significativa que llevó directamente a la captura del criminal. Ella lloró, no quería ser vista. Hizo lo que sentía que era correcto. Ese es el tipo de persona que merece ser agradecida. Tenía una familia de 6 personas, trabajando duro, y le tomó mucho valor llamar. Su contribución es tan importante como la de cualquier otra persona. Si no hubiera notificado a la policía a tiempo, Danielsen podría haber escapado y cometido más asesinatos. Ella le había prestado $12 a Danielsen en ese momento, y esta vez recibió una recompensa de $110,000. Un buen trato, diría yo, y definitivamente digno de elogio. Son personas como ella aquellos que se presentan a pesar del miedo, las que realmente marcan una diferencia en el mundo. Entonces, ¿qué opinas sobre este caso, sobre Danielsen?
Siéntete libre de dejar tus pensamientos en los comentarios abajo.